Yo estaba en casa viendo televisión, cuando mi perrito sacó abajo de la cama de mi compañera una caja de zapatos que contenía muchas fotos mías. Algunas estaban tachadas de la cara y también había de otras compañeras más. ¿Qué brujería será esta? Si aún no te suscribes, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Brujería entre amigas. Soy Rosario y estudio en la universidad en el estado de Orizaba. Soy la menor de una familia de padres y 3 hermanos. Mis hermanos mayores ya se recibieron y viven en otras ciudades. Yo rento aquí junto con otras compañeras, ya que el transporte a los pueblos suele ser muy caro y hace mucho tiempo. Así que buscamos recámaras en renta cerca de la universidad y solo voy a ver a mis padres cada 15 días. Hicimos un grupo de amigas muy bonito y todas rentamos en la misma casa. Griselda es muy buena amiga. De hecho, para ahorrar, comparto la habitación con ella. Desde que llegué me ha apoyado mucho, ya que no me sentía capaz de estar así, y más porque mis padres han atravesado por una situación financiera baja, pero ella me alentaba a seguir, y en ocasiones hasta me prestó para completar la renta. Siempre le pagué cuando mi padre me depositaba. Sentí un gran apoyo de parte de ella. En la escuela era igual. Nunca me he considerado muy aplicada, y ella tenía una facilidad para la escuela, que siempre estaba en el cuadro de honor, así que me ayudaba cuando no entendía algo o de alguna materia, y hasta me pasaba las tareas. Así estuvimos 2 años, ya nos habíamos acostumbrado mucho la una en la otra. También era muy cordial con las demás chicas que vivían con nosotras, pero si yo no salía cuando nos invitaban, ella jamás iba sola con ellas. Decía que no confiaba en nadie más que en mí. Yo lo veía de lo más normal, ya que a mí me costó mucho tiempo ganarme su confianza. Ella era callada e introvertida, y yo todo lo contrario. Me la pasaba platicando y saliendo con las demás del grupo. Todo empezó cuando comencé a salir con un chico de la clase. Ella de inmediato me dijo que no me convenía, que solo jugaría conmigo y muchas cosas así. Yo le dije que era un buen muchacho, ya que también tenía tiempo que lo había estado tratando, pero ella se mostraba molesta, hasta que un día le dije que quería hablar con ella. Le pregunté que si quería andar con Andrés y me respondió que no le interesaba, que ella lo hacía por mi bien, pero que hiciera lo que quisiera. Yo me molesté y salí de la habitación. Seguí saliendo con él por un par de semanas más, y a pesar de que Griselda me decía que saliéramos, me sentí un poco molesta porque se metía en mi vida personal y evitaba salir con ella. Salía con las demás compañeras y esto le molestaba aún más, al grado de decirme que ya no me ayudaría en nada, que no contara con ella, y sí me dolió mucho, no el hecho de que ya no me ayudara, sino que me estaba echando en cara lo que había hecho por mí cuando yo pensaba que lo hacía desinteresadamente. No hablamos por un par de días, ya después nos reconciliamos y nos pedimos disculpas, pero sabía que jamás sería lo mismo. Igual Andrés se alejó de mí repentinamente, no me hablaba ni me contestaba los mensajes. Cuando yo lo buscaba en la escuela, solo me decía que estaba ocupado. Lo confronté y me dijo que jamás creyó eso de mí, que me tenía en otro concepto. Le pedí una explicación, pero su respuesta fue solo decir: tú sabes lo que hiciste y mejor déjame de molestar o atente a las consecuencias. Me deprimí mucho, porque también mis compañeras tuvieron un cambio muy radical conmigo. No sabía qué había hecho, nadie me decía, la gran mayoría me miraba de reojo. Aparte, me salió mucho paño en la cara, tenía muy mal aliento, me dolían mis articulaciones, se me caía mucho el pelo, siempre estaba enferma del estómago, no tenía ganas de salir de mi cuarto. La casera me preguntó qué me pasaba, le platiqué y me dijo que le habían regalado un cachorrito maltés
que me lo regalaría para que estuviera de mejor ánimo, con la condición de que lo cuidara mucho, le tuviera aseado y lo educara muy bien. Esa idea me encantó, pero seguía en mi depresión. Por más que me enfocaba en la escuela, siempre estaba triste, y más porque todos se alejaron completamente de mí. Parecía que tuviera la peste o alguna enfermedad contagiosa. A mi perrito le puse por nombre Donna. Él me daba muchos ánimos. Griselda no tuvo objeción en que él se quedara. Ella me pedía que saliéramos y que estuviera de mejor humor, pero a ella sí no le conté el cómo me sentía. No sé, algo no me daba ya confianza en ella. Seguí así por un par de meses, hasta que un día me recosté en el piso de la recámara. Donna estaba jugando con uno de mis calcetines y se le fue uno debajo de la cama de Griselda. Ella solo me había pedido que el cachorro no se acercara a sus cosas. Rápido me volteé para sacarlo, no vaya a ser que fuera a entrar y me reclamara. Cuando vi que jaló una caja lo regañé, pero se salió del otro lado con la caja en el hocico. Se la jalé y se abrió. Ahí descubrí muchas fotos mías, también de muchas compañeras de la universidad y otras que no conocía. Marañas de cabellos, atados con listones rojos y ropa interior. Todo estaba muy raro, me saqué mucho de onda. Algunas de mis fotos estaban pintarrajeadas con labial rojo, con unos símbolos que jamás había visto. Me asusté y de inmediato la tapé y la aventé abajo de su cama. Al escuchar las escaleras, pensé que había llegado, pero no fue así. Por días estuve más mal, aparte de la depresión, con unos pensamientos muy raros, y hasta me quería regresar a mi pueblo y dejar la escuela. Hablé con mi mamá y me dijo que no creyera en esas cosas, que platicara con Griselda y le preguntara. En esos días, al salir de la casa, camino a la universidad, me encontré a Andrés en el transporte. Sentía su mirada penetrante y yo solo agaché la mirada. Él se acercó a mí y me dijo que si podíamos bajar antes para hablar. Solo lo seguí cuando se bajó. Él me reprochó airadamente el por qué había inventado todo eso de él. Le dije que no sabía de qué hablaba y me contestó, es más, has hablado de la mayoría de la universidad, de cosas, según tú, íntimas, que ninguna son ciertas. ¿Por qué inventas todo eso? ¿Por qué? Solté a llorar y le dije que me creyera, que jamás había dicho nada y menos de él. A lo que contestó, pues tu mejor amiga Griselda nos ha abierto los ojos y ella nos dijo todo lo que dices de nosotros a nuestras espaldas, cuando te burlas y las cosas que inventas. De mí dijiste que te acostaste conmigo y que yo no servía para el sexo. De tus compañeras de casa, que son unas mujerzuelas y que ya las quieren correr por meter a diferentes hombres a diario y muchas cosas así. Y hasta los maestros se enteraron de que también hay rumores de varios de ellos. ¿Qué te pasa? Le juré que jamás había hecho eso. Le dije que investigara con las personas de la escuela, a ver si aunque sea alguna vez me escucharon hablando mal de alguien. Lo reté a hacerlo, y solo contestó que no me creía nada, pero que investigaría. Me dio mucha ansiedad y mejor me regresé a la casa. Estaba decidida a arreglar mis cosas e irme. Doña Marlene, la dueña de la casa, al verme entrar llorando, me siguió a la habitación y me preguntó qué me pasaba. Le platiqué todo llorando. Le enseñé lo que había debajo de la cama de Griselda. Ella se impresionó mucho y me dijo, ay niña, eso es una brujería. No sé para qué sea, pero estoy segura de que te están haciendo un trabajo, y no solo a ti, también a varias muchachas. Tenemos que hablar con Griselda para que se explique qué es todo esto. Le dije que no quería nada, que agarraría mis cosas y que me iría, pero me convenció y le marcó para que terminando la escuela fuera de inmediato, y también a todas las demás chicas que rentaban ahí. Se puso unos guantes de cocina y sacó la caja. La metió en su cuarto, que estaba al lado de la sala. En ese rato, ya faltando media hora para que terminara la escuela, me marcó Andrés. Me dijo que si podía ir a verme, que tenía que hablar conmigo. Le dije que fuera. Él llegó de inmediato y me dijo, pues hoy todo el día estuve preguntando a la mayoría de la gente afectada y a varias personas más, y pues tienes razón, nadie dice que tú directamente les dijiste. Más bien, se hizo como un gran chisme, que tú le dijiste a alguien y ese alguien se lo dijo a más personas, y así se fue haciendo una cadenita. Y pues la gran mayoría dice que Griselda les dijo. De hecho, a mí me dijo directamente lo que según tú estabas hablando de mí, así que quiero confrontarla enfrente de ti. También le platiqué
lo que ella me decía cuando empecé a salir con él y lo que encontré bajo su cama y que le estábamos esperando para confrontarla. La señora Marlene le habló a una de sus amigas que le sabía lo de la brujería para que viera lo que había en la caja y nos dijo que en la tarde iría. Llegaron las chicas primero y ahí nos encontraron a la señora Marlene, a Andrés y a mí sentados en la sala. Cuando entraron, todas se me quedaron viendo muy despectivamente. Les íbamos a empezar a explicar cuando entró Griselda. Se quedó seria, viendo a todos. De inmediato, la señora Marlene la encaró, le dijo que por qué había hecho eso, que se suponía que era mi amiga, y ella no respondía, solo se quedaba viendo fijamente a la nada. Las demás chicas se quedaron impactadas. Andrés prosiguió: sí, Griselda, tú me dijiste todo lo que supuestamente Rosario dijo de mí. Ahora quiero que en su cara me sostengas todo lo que me dijiste. Ella se notaba nerviosa, sin hablar, sin hacer ninguna mueca. Ahí empezaron todos los reclamos de las demás chicas, pues ahí salió que ella también les había dicho. No sabía ni dónde meterse. Yo solo le dije que me explicara por qué me había hecho eso, porque a mí, que se suponía que era su amiga, se intensificó más cuando la señora Marlene sacó la caja de su habitación y se la enseñó. Ahí sí se puso blanca. Le dijo: quiero que me digas qué porquerías son estas. Ella intentó decir que no sabía qué era, pero la interrumpí. Sí, Donna la sacó debajo de tu cama. La señora Marlene le dijo de todo y que se fuera en ese momento. También que sus porquerías se las iba a regresar con su amiga y que no la quería volver a ver. Todos estaban muy sacados de onda, me pidieron disculpas y Andrés me dijo que él se encargaría de limpiar mi nombre ante la escuela, diciéndoles la verdad a todos, y las chicas dijeron que lo apoyarían. Griselda se fue al cuarto a arreglar sus cosas. Le dije a doña Marlene que quería hablar con ella, que a pesar de todo sentía muy feo. Entré y le dije que quería que me explicara por qué me había hecho todo eso, que si le hice algún mal o por qué. Solo quería respuestas. Ella se acercó y me dijo que no valía la pena, que mejor se iría y jamás la volvería a ver. Le volvió a preguntar, se sentó junto a mí y de un movimiento brusco se abalanzó y me besó. De inmediato la aventé y le dije: ¿qué demonios te pasa? ¿Qué haces? Ella me gritó: ¿qué no te das cuenta que te amo y que si no eres mía no serás de nadie más? Yo estaba petrificada y cuando intentó abrazarme de nuevo grité y entró Andrés, se le quedó viendo sorprendido, la aventó y ella me dijo que si creía que me iba a dejar con un cualquiera, que por eso lo inventó todo para alejarme de toda la gente y que solo me refugiara en ella, que los trabajos de brujería son partes de un amarre que me tiene hecho y que lo va a terminar para que yo sea suya. Estaba como loca. Entró doña Marlene, me jaló hacia afuera y la corrió. Se fue echando pestes. Andrés me dijo que se esperaría que llegara la amiga para que viera los trabajos. Al llegar, le explicamos todo y me hizo una limpia fuertísima. Ella dijo que tendría que ir a su casa para más consultas, pero ahí siempre que voy me siento muy mal. En ocasiones no tengo ganas de hacer nada, pero todos me alientan a seguir. De esto ya tiene 6 meses y la verdad no veo mejoría. Obviamente mis padres saben y están día a día con la preocupación de que Griselda me haga más brujerías, como lo dijo. Pero también no se ha sabido nada de ella, solo que al otro día ya no fue a la escuela. Espero poder encontrar el remedio a este mal y que no se haga más grande. Espero te haya gustado mi relato. Si es así, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el relato para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.